Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo y muchas gracias por asistir esta tarde al encuentro entre dos escritoras asturianas dentro del ciclo Palabra de Mujer, fruto del convenio que hemos firmado con el Ayuntamiento de Gijón. Esta es la primera de las conversaciones que mantendrá la coordinadora del ciclo, doña Laura Castañón, hoy con doña Pilar Sánchez Vicente, y que le seguirán 9 más que les iremos anunciando dentro de poco. A doña Laura Castañón seguro que la conocen todos ustedes por la página que publica los domingos en el diario El Comercio, La Mirada Crítica, o por sus libros. Gijonesa de adopción, aunque la nacieron en el concejo de Mieres, dirige talleres literarios y programas de animación a la lectura e imparte cursos de creación literaria, literatura y creación empresarial. Ha publicado 3 novelas y tiene 2 para una próxima aparición. Hoy aquí se va a encontrar con otra gijonesa, la historiadora, documentalista, escritora, guionista y presentadora de televisión, doña Pilar Sánchez Vicente, a quien agradecemos haya tenido la amabilidad de visitarnos hoy. Seguro que será una delicia escucharlas, así que les dejo con ellas para que podamos disfrutar de una estupenda velada literaria. Laura, cuando quieras. Muy buenas tardes. Ha sido así un poco todo, Estos días son siempre muy complicados. Y fiarse de las cosas electrónicas es lo que tiene, ¿no? Que luego tienes, menos mal, que tienes que andar pasando de un sitio a otro. Bueno, total, que yo había escrito una cosa, lo cual es un poco complicado, porque para hablar con Pilar, escribir está casi de más. A Pilar Sánchez Vicente se la puede definir como escritora, como novelista, pero con ser eso mucho, porque con ser eso en realidad casi todo, lo de decir de una persona que es escritora, que es novelista, pues esta mujer que ustedes tienen aquí delante es mucho más. No solo por su formación de historiadora y lo que eso supone, su trabajo como profesional de la información en el Gobierno del Principado de Asturias desde 1986. Podría ser una novelista vocacional y podría ser una funcionaria sin más, pero no, ella de funcionaria sí sin más, o sea, novelista sí, pero funcionaria sin más, pues tampoco. Sin ir más lejos, ha recibido el premio Adolfo Posada a las iniciativas innovadoras en la Administración en el año 2005 por el proyecto de gestión documental Sidra, y es la responsable de la conversión del Boletín Oficial del Principado de Asturias, el BOPA, en el eBOPA, suprimiendo el formato en papel tras 175 años. Actualmente trabaja como archivera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero bueno, la cosa, como verán, pues no acaba ahí. Ella fue guionista y presentadora en Televisión Española y el Canal Internacional de Televisión Española. Ha escrito numerosos artículos relacionados con la historia, con la mujer, la juventud y el turismo. En su caso, esa denominación con la que a veces bromeamos de ser escritores a sueldo, a veces somos escritores a sueldo, da una vuelta de tuerca todavía más, porque durante algunos años resulta que mantuvo una página en Internet que se llamaba Ripios Cibercaleyeros. En esa página hacía versos por encargo. Fue una experiencia que llevó a cabo durante algún tiempo. También ha colaborado en obras colectivas como Palestinas, El Tren de la Libertad, 12 Playes, Fuera de Guión, Instant.es y Bibliotecas del Mundo. En 2020 escribió Añada Palaneña, que con composición musical de Ana Silva se interpreta a piano y soprano, formando parte del proyecto Añadas. A estas alturas de su currículum ya empezamos a preguntarnos cómo se arregla para todo. Pero la cosa no queda ahí, porque también tiene una especial querencia a lo asociativo, a tejer redes de comunicación y colaboración, profesionales o no. Así, por ejemplo, ha sido presidenta de la Asociación Asturiana de Archiveros, Documentalistas y Museólogos, de la Asociación Profesional de Especialistas en Información, de la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias, vocal en la Junta Directiva de la Federación de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística. O sea, como ven, la actividad en fin, siempre me sorprende. Con todo esto, lo que nos ocupa principalmente aquí, ahora y hoy es su faceta de escritora. Esa carrera novelística se inicia en el año 2001 con una novela que se llama Comadres,
Después vendría Gontrodo, La hija de la luna, en el 2004, La diosa contra Roma, en 2008, Operación Drácula, en 2010, que fue la primera incursión en la novela negra. En 2013 publicó Luciérnagas en la memoria, una historia de exilio a caballo entre Argentina y Asturias. Mujeres errantes, que está por ahí, Mujeres errantes, que lo publicó Roca Editorial en 2018, una historia sobre la inmigración y la identidad, y que, bueno, como todos ustedes saben, ha sido un auténtico bestseller. Y estamos encantados de que sea así. En octubre de 2020 salió a la calle La muerte es mía, que está por ahí también. La muerte es mía, y en octubre de 2021 apareció La hija de las mareas, publicada también por Roca Editorial. Esto podría quedarse así y ya sería un currículum súper brillante, pero bueno, también le ha dado a la no ficción y ha escrito Breve historia de Asturias en 1986, ha incursionado en el ámbito del cómic con el Fantástico Viaje de Selene en 2015, en asturiano y en inglés, donde comparte autoría en el guión con Luz Pontón y con ilustraciones de Alba F. Starsevska. Últimamente la editorial Orfeus Ediciones Clandestinas ha creado la colección PSV, es decir, Pilar Sánchez Vicente, para la reedición de las novelas agotadas. Porque lo que pasa con la vida de las novelas, que igual luego hablamos de ello, pues es que es una vida limitada. De repente las novelas se agotan y luego la gente empieza a buscarlas y no hay manera. Entonces, hemos tenido la suerte de que la editorial Orfeus ha recuperado esas novelas agotadas y así Comadres, Gontrodo, La hija de la luna, Luciérnagas en la memoria y Operación Drácula, que era, por cierto, donde se presentaba la inspectora Sara Ocaña. Y Sangre en la cuenca también la publica Orfeus en 2021, que es una nueva aventura de la inspectora Sara Ocaña. La hija de las mareas, que es la última novela, que hablaremos de ella, hablaremos de todo lo que podamos, narra las memorias y aventuras y desventuras de Andrea Carballo de Jovellanos, una hija ficticia que pudo haber sido del prócer gijonés. Bueno, como todo esto a ella igual le parecía poco, pero dijo, bueno, total, tengo tiempo y me sobra, pues además de eso, pues fue nombrada cofrade de honor de la Cofradía Gastronómica Femenina Doña Gontrodo. El Club Hockey sobre Patines concede el premio Pilar Sánchez Vicente a aquellos jugadores que se hayan destacado por sus méritos académicos y culturales. En 2011 el Consejo Comarcal de las Mujeres de la Comarca de la Sidra le dan el premio 8 de marzo. En 2016 el premio Timón de la Asociación Cultural La Ribada a la mejor escritora asturiana en castellano. En el 2019, la tertulia feminista Les Comadres la nombra Comadre de Oro Especial por feminista y comadre, y sobre todo en consideración a las protagonistas de sus novelas, que son unas mujeres con mucha energía, con mucha vida. Y bueno, ya lo último que veo en su biografía cuando la estaba mirando es que además, que estoy yo, embajadora literaria de la cerveza Ordum. O sea, hay que diversificar. En fin, yo tengo la impresión de que la mayoría de ustedes conocen, es prácticamente imposible no conocer a Pilar. ¿Cómo no hacerlo si forma parte no solo del paisaje de la ciudad, sino de la esencia misma de ella? Brillante, activa, voluntariosa, generosa, dispuesta siempre a participar en cualquier causa para la que se la requiera, peleona, reivindicativa, implicada en los movimientos ciudadanos. ¿Cómo no conocer a Pilar? Eso sí, para mí, además es compañera en esto de escribir, tenemos unos puntos en común que siempre proclamamos. Hemos nacido el mismo mes y el mismo año, las dos, y pues coincidimos ahí, somos un poco rosies les dos, gijonesas, ella de nacimiento, yo de adopción, pero me siento igual de gijonesa. Pero con todas estas cosas, para mí Pilar alberga un enigma irresoluble completamente. A veces, yo les aseguro que a veces yo tengo la tentación de empezar a revolver entre los rizos, mirar entre los rizos, porque yo creo que tiene que tener un motor. Tiene que incorporar algún tipo de motorín, de motor que le hace así. Estoy convencida de ello.
un motorín, aunque sea pequeño, porque si no, de verdad que no se explica de dónde viene tantísima energía, tanta capacidad para estar en todas partes, para expresarse con esa vitalidad y para arrasar. Yo he llegado a pensar si no será un ser sobrenatural, una siana que se ha corporizado en una playa en Cimavilla, pero no lo sé, no le pega del todo, porque yo a las sianas les veo así un poco lánguidas. Un poco lánguidas, ¿no? Sí, no. Y una extraterrestre es otra de las opciones que manejo, que puede ser, pero no, porque ella es tan profundamente humana, tan generosa, con una capacidad tan enorme para la empatía, con una conciencia tan inquebrantable, que habrá que pensar que el secreto de esta personalidad que arrolla, de esta energía, le viene de serie, a saber de qué componente genético, a saber de qué aprendizaje inconsciente en la primera infancia, a saber de qué convicción. Sea como sea, para los lectores, para quienes compartimos ciudad con ella, para quienes somos destinatarios de su imaginación y de su oficio convertido en libros, es una infinita suerte y hoy la tenemos aquí, señoras y señores, con todos ustedes, Pilar Sánchez Vicente. Bueno, gracias. Gracias, Laura. Gracias al Ateneo por haberme invitado. Gracias a todas las personas que estáis aquí por haber venido. Yo ya voy a empezar a decir que miréis la página web, porque se ponen a contar y lo malo de acumular años y es que empiezas a acumular cosas. Y encima, si ya es alguien como yo, productivo, pues la verdad generes ese montón que cuando lo ves todo junto, dices, madre mía, pero luego no preocuparos que yo en la vida normal, vamos, hasta tengo tiempo para sentarme en el sofá, poco, porque no me gusta. Vamos a empezar, si te parece, por el principio, la conversación. Sí. Según cómo vaya saliendo. Si te parece, empezamos por el principio. Y el principio es la infancia. Pilar forma parte de una familia de 5 hermanos, creo, ¿no? Sí. Y al menos uno de ellos con quien comparte como mínimo la cosa de lo pelirrojo y también es escritor y es varios años mayor que tú. Lo tuyo de escribir viene de ahí, de la influencia, de la imitación. ¿Cómo era la vida en casa de los Sánchez Vicente? ¿Había un ambiente propicio a la literatura? ¿Viene de ahí? Hombre, en mi casa yo leí todos los libros prohibidos, pues evidentemente cuando te prohíben los libros, que es cuando eres pequeña. Claro, con la biblioteca que tienes en una casa donde hay amor por los libros, tienes muchísimas posibilidades de empezar a leer y, por tanto, de empezar a escribir. Claro, y sin embargo, yo empecé a publicar muy tarde precisamente por eso que dices, porque ya había uno en casa que lo publicaba todo. Y entonces ya había uno que lo publicaba todo, no ibas a ir tú detrás de, oye, y tal, y encima muy bien. Y digo yo, no. Yo durante mucho tiempo, yo os recomiendo antes de nada, aparte de agradeceros muchísimo de nuevo que estéis aquí, os recomiendo que echéis un vistazo a la página web que tengo. Si me dejas hacer este inciso. Es que es fantástica. No, es que la página web nos entendemos las dos porque yo tengo un fío que está en el extranjero. Entonces, evidentemente, tú, que eres una señora sesenter como yo, que tienes toda esa vida en vídeos VHS, en cintas, en fotografías, en recortes de papel, te imaginas que el día que te mueras, con todo aquello, a ver qué va a hacer la criatura. Y entonces lo que hice fue digitalizarlo todo de manera que ya me tiene en la nube, ya me puedo medir tranquila y ya está. Entonces, ¿en qué se convirtió esa web? Se convirtió realmente no solo en un repositorio vital, sino también en una imagen del siglo XX, porque vais a encontrar un apartado que es de multimedia, vais a ver vídeos de televisión española, de cuando estuve en el canal internacional de televisión, vais a ver reportajes de radio, vais a ver fotografías de cada novela histórica. Es muy interesante. Y volvemos al principio. Ahí vais a encontrar, entre otras muchas cosas, en el apartado acerca de mí, hay unos extras. Y esos extras son, por ejemplo, mi primer cuento, cuando tenía 12 años, que es un cuento en el año 2000. Ese merece la pena leerlo, si tuviéramos tiempo lo leo, porque ese ya hace la declaración de que va a ser lo mío toda la vida. Y ahí encontraréis los ripios que citaba Laura, que fue un experimento de estos, cuando salió Internet en el año 94, yo como era muy tecnológica quería tener también un hueco ahí, en Internet. Y entonces decían, claro, pero es que si pones así en plano tus textos no los lee nadie. Y entonces se me ocurrió lo de hacer versos por encargo, ripios cibercaleyeros, por aquello de las autopistas de la información, les caleyes y tal. Bueno, pues no os lo creeréis, ahí tengo una muestra, pero llegué a hacer más de 500 para el mundo mundial, porque donde menos os lo esperéis, hay un asturiano. Y así que recuerdes, has hablado de libros prohibidos, pero lecturas de la infancia que te hayan impresionado.
Y aparte de esos ripios, que esos ya son de hechos de mayor, ¿sarampión poético así de la adolescencia pasaste o no? Bueno, tengo un premio en el 77, tengo un premio de poesía de la Caja de Ahorros. Bien, mira, a eso no había llegado yo. Sí, sí, pero fíjate, realmente la poesía y el relato corto me resultan muy difíciles. O sea, hay quien dice que soy una excelente poeta, nunca publiqué nada de poesía. Relatos cortos hice alguno, pero no te creas, donde me siento cómoda realmente, una vez que rompí ese hielo, porque claro, yo empecé a publicar muy tarde, yo escribí toda la vida. Como veis, ese cuento que os digo data de cuando tenía 12 años. Y durante toda mi vida yo fui una mercenaria de la pluma. A mí me decían, tanto el folio, tantos folios, y yo lo mismo te escribía del Amtrosio, que de los viajes organizados, que de la llegada del hombre a la luna. Escritores a sueldo. Escritores a sueldo. Mercenaria de la pluma. Me gustaba a mí, que queda más bien. Hasta que en el año 2001 ya digo yo, bueno, ¿qué? ¿Y si quiero publicar qué? ¿Qué más me da tener un hermano que ya lo publicó todo? Yo tendré derecho a la vida. Y entonces cogí y saqué la primera novela, que tiene ese siempre, Comadres, que decías, ese componente, ¿no? Esa parte primera autobiográfica de las abuelas y estas cosas. Sí, pero antes de eso habías escrito la historia de Asturias. Bueno, se había publicado en el año 86. ¿Qué es lo que tira de ti para pasarte a la ficción? Bueno. ¿Había una historia que querías contar? ¿Había una vocación narradora? Había una vocación narradora fundamental, porque incluso lo de hacer ripios, lo que significa es que pases el día escribiendo. Yo trabajo en Oviedo y vivo en Gijón y voy en tren. Entonces ese periodo del tren fue lo que siempre dediqué a escribir o a leer, indistintamente. Y los ripios, por ejemplo, lo que te permiten es como el que hace sudokus, estás jugando con las palabras, haciendo rimas fáciles, con 4 datos que te daban y armabas allí unas columnas. Os digo que tenéis allí la muestra. Entonces escribir fue siempre para mí no una vocación una necesidad física, una necesidad física imperiosa. Hay gente que lo echa pintando y hay gente que lo echa tocando un instrumento. Yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, seguro que incluso, quiero decirte, hay artistas de punto de hilo, algo que yo me declaro absolutamente inútil, de pintura, de poesía. Hay miles de artes que yo no alcanzo, pero escribir es la que a mí me satisface y me produce más satisfacción, valga la redundancia. ¿Es casualidad que la primera novela fuera Comadres, que fuera una novela de mujer? Lo digo porque en toda tu producción novelística yo creo que hay 2 ejes fundamentales. A mí como lectora se me ocurre. El eje de la historia, las referencias históricas, y el eje de la mujer. Son las 2. ¿Escribir Comadres es una declaración de intenciones ya cuando empiezas a escribir o era una historia que había? Es que la primera novela, yo siempre te dijo todo el mundo siempre, y yo escuché y le digo a todo el mundo porque es verdad, la primera novela siempre suele ser autobiográfica. Tú cuando empiezas a escribir coges y cuentas lo que tienes dentro, que es tu vida. Claro, yo las abuelas pescadoras que luego van saliendo a lo largo de las novelas me llevaban al Puentín cuando se celebraba allí Comadres y tenías que ver aquellas mujeres con aquellas varices, con aquellas piernas, con aquellos nudos y con aquella gana de vivir y aquella fuerza. Eso desde pequeña es algo que te llama la atención porque, claro, recordar que estamos hablando de un momento donde la mujer tenía que pedir permiso al marido para abrir una cuenta de banco. Estamos hablando de una situación en el año 61, que nacimos. En esos años realmente no es que las mujeres precisamente tengan un lugar en la sociedad como podemos tener ahora o desearíamos tener más todavía. En ese momento lo tienen las que trabajan, y las que trabajan son las que a lo largo de los años celebraron Comadres medio clandestinamente. Entonces, la primera novela tiene esa parte autobiográfica de la infancia que yo tuve en la cocina, los libros, esa parte, y luego tiene una trama negra, por lo mismo que hay que hacer unos ripios, porque tienes que darle algo más al lector que contarle tu vida. En ese momento ahí fue donde metí ya y me encontré bien en la trama negra. Luego yo con el tiempo dije que en realidad escribí Comadres para que luego me dieran la Comadre de Oro. Así que sepáis que bueno, tan mal no fue, porque al final yo marché lo conseguiste. Lo conseguí. La que lo sigue, lo consigue. Conseguiste la Comadre de Oro. Pero yo te hablaba un poco de esos dos ejes. Es cierto que son esos... Tu poética se construye un poco en torno a esos dos, a la presencia de la mujer y la reivindicación
de la figura de la mujer y su capacidad para ser, por un lado, víctima de la historia y, por otro lado, motor de la historia. A ver, yo hice historia. Y cuando yo estudié historia, la historia era una historia absolutamente compartimentada. Era una historia donde tú tenías, por un lado, la economía, por otro, la política, por otro, la cultura, por otro, la literatura, una historia absolutamente compartimentada. ¿Qué pasa a finales de los años, a finales del siglo XX? Fijaros ya dónde estamos hablando. La historiografía francesa de repente da un vuelco a todo ese conocimiento que teníamos de la historia, pensar que estamos hablando de una historia que venía escrita del siglo XIX por unos señores blancos que a buen ser igual tenían un pigmeo disecado en su salón y escribían diciendo que tanto los negros como las mujeres eran seres de inferior categoría. Esa es la historia que heredamos. Y entonces en ese momento la historiografía francesa, como os digo, a finales del siglo pasado da ese vuelco y decide empezar a mirar la vida cotidiana. Decide empezar a mirar qué es lo que en realidad mueve el mundo. Y se encuentra con la vida cotidiana. Y cuando hablamos de la vida cotidiana, ¿dónde entramos? Estamos hablando de las mujeres. Entonces yo me incorporé a ese carro, mi tesina fue sobre la historia jurídica de la mujer en la Edad Media, y enganché con todo ese, bueno, pues ahí di conferencias, escribí, viajé, me enteré mucho, estuve trabajando durante tiempo en el tema de mujer dentro de la historia. Y ahí es donde descubres algo tan sencillo como que no es que haya que hacer una historia aparte de la mujer siempre fue el 51% de la población, el único problema era que sencillamente habíamos quedado tapadas por la alfombra. Parecía que había una historia de hombres y luego nosotros como que había que hacer una cosa aparte para meternos. Cuando se habla de hacer la historia de la mujer, lo que estamos haciendo es la historia completa de la humanidad, porque lo que no tiene sentido es excluir a la mitad de la población por uno o por otro, ¿no? Que en este sentido encima las excluidas éramos nosotras. Entonces, ese descubrimiento de repente que tuvo lugar ya en cuarto, quinto de la carrera, que era cuando realmente Ruiz de la Peña, Juan Ignacio Ruiz de la Peña fue el que me decidió, dice, es que o sea, el vuelco que está dando este momento y tú, dice, tienes que tirar por ahí. Él fue el que me metió en ese carril. Y cuando ya empecé, Gontrodo vino de ahí. Gontrodo, la hija de la luna, era un personaje que tenía un sepulcro y una lápida en el Museo Arqueológico tremendo del siglo XII. Yo iba y de aquella mujer no había ni 3 renglones en los libros de historia. Entonces tú decías, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y a partir de ese momento lo podéis ver en todos los ámbitos. Lo que se está produciendo a partir de finales del siglo XX es recuperando, dando nombre y poniendo la luz y el foco sobre aquellas mujeres en todos los ámbitos, literatura, pintora, filósofas, científicas, que hubo y que habrá. Sí, darles visibilidad. Exacto. Entonces yo como escritora consideré que también, en ese sentido, la línea que decías, en ese sentido, mi deber era precisamente reflejar esa historia de la vida cotidiana y, evidentemente, las protagonistas suelen ser las mujeres. No encontraréis en lo mío historias de reyes, los reyes estarán, porque también están, pero mi gobierno, del... pero quienes realmente van a construir mis novelas son las que mueven y los que mueven el mundo. Y luego la historia, me preguntabas otra parte de acá, porque si no hablo mucho yo, la parte de la historia, pues evidentemente, decía Semprún que la historia no se aprende en los libros de texto, que se aprende en las novelas, y yo siempre consideré que desconocemos muchísimo la historia, que somos muy ignorantes de nuestra propia historia. Yo soy la primera ignorante, soy la que con cada novela descubre un mundo. Y es una maravilla profundizar en la historia y me siento muy orgullosa de poder decir que en todas mis novelas, ahora que somos seres biónicos y andamos pegados al móvil todo el día, ¿no? Bueno, pues es un lujo poder decir, este personaje es real y esto es real, y encontrarte con ello y abrir puertas y que conozcamos más, porque es cultura, es historia y somos nosotros, somos de donde venimos. Claro. Los personajes, es inevitable hablar. Eres una novelista en la que los personajes tienen un carácter, bueno, fundamental, son lo fundamental de las novelas, y la forma en que los vas construyendo y la forma en la que esos personajes se van dando a conocer y van presentándose ante el lector. Desde la primera novela hasta la última, que es La hija de las mareas, todas tus novelas están habitadas por mujeres en su mayor parte extraordinarias.
Yo me imagino que, bueno, en cuanto que hijas tuyas, te merecen todas un cariño especial, pero también a los hijos, por mucho que digamos, siempre hay uno que, bueno, en fin, que nos simpatiza un poco más o lo que sea. De todas esas mujeres, ¿quién es tu favorita? De todos esos personajes de mujer que has ido creando desde tu primera novela. La verdad que sería incapaz, porque quiero decirte, a veces me lo preguntan, pero pienso en cada una de ellas, entro en cada una de ellas y es tanto lo que me dan cuando escribo, porque ahora yo decido un personaje, construyo la historia y de repente entro en ese universo del siglo XVIII, del siglo I a.C., del siglo XII. Pero claro, entras con esa formación que yo tengo de historiadora y encima de bucear en las fuentes de documentación, porque soy documentalista, entras y hasta esos... Y cada vez profundizas más y profundizas y ensanchas y te ensanchas y ensanchas tu conocimiento. Y es tanto lo que me dan que no sabría decir a cuál de ellas le debo más porque son todas una fuente para mí de conocimiento. Claro, lo que ocurre es que cuando escribimos, los escritores cuando escribimos, nos vemos un poco en la necesidad siempre de hablar de la última. Pues sí. Donde quiera que vas, pues claro, tienes que hablar. Porque no tienes otra cosa en la cabeza. Sí, donde quiera que vas te preguntan por la última, tienes que contar de la última. Tú estás en plena promoción todavía de La hija de las mareas y supongo que estás un poco hartita de hablar de las hijas de la hija de las mareas, pero yo creo que estamos en un sitio que es el Ateneo Jovellanos y es imprescindible. Háblanos un poco, estoy segura que muchas de las personas que están aquí ya la han leído, pero a lo mejor hay alguien que no. Y entonces puede ser un buen momento para hablar de esa última novela, de la hija de las mareas, sobre todo por el lugar en el que nos encontramos y por quien tenemos aquí detrás. Ríome, y no creáis que me río yo porque me haga mucha gracia, pero ya que según entramos, díceme, no, ya hubo otra novela de una fía de Jovellanos. Y se acaba de quedar patidifusa. Y entonces acabo de quedar patidifusa porque siempre decía mi madre, nunca das les 10 de últimas. Y en este caso, no me fastidies. Resulta que hubo otra. Bueno, La hija de las mareas y una precuela, digamos, por hablar en este lenguaje moderno que todos conocemos, de Mujeres errantes. Mujeres errantes realmente fue un bombazo editorial y una de las satisfacciones mayores que me dio fue que me dediqué a hacer recorridos literarios por Cimavilla con ella. Bueno, de hecho el ayuntamiento organizó alguno, fui con clubs de lectura, vinieron clubs de lectura de Oviedo, de Toledo, la verdad, muy guapo, ¿no? Y de la que iba presentando esa Cimavilla de Mujeres errantes que coge el siglo XX, el final de los pescaderes, etcétera, etcétera, dábame cuenta de que nos faltaba esa historia de los palacios, esa historia de ese Gijón que tenía el puerto, ese puerto por donde entraban los esclaves, por donde entraban, porque fundamentalmente eran esclaves les que traían para ames de cría o servicio doméstico, más que esclavos, aquí Asturias concretamente, por donde entraban las especies, esas especies como el azúcar y el cacao que venían de América, y que la locura, porque era algo, imaginaros, no haber probado nunca el cacao, el sabor que puede tener, ¿no? El azúcar, otras especies que entraban, donde entraban los libros prohibidos, porque estamos hablando de Alfonso VII, estamos hablando de Fernando VII, estamos hablando de la Inquisición y de repente tenemos un puerto por donde entran los libros prohibidos, un puerto que yo enfoco en todo el norte, un sitio realmente importante. Y yo no tenía esa novela, no la tenía, la habría, pero yo desde luego no la tenía escrita y entendí que tenía que ser ella. Claro, evidentemente, al hacer una novela de esa época, Jovellanos era inevitable. Jovellanos era imprescindible, inevitable y no había más, tenía que aparecer Jovellanos. Entonces la idea de que ella bueno, va a la Revolución Francesa, todo esto que estoy contando de esta sisión bollante de finales del 18, que es el momento, es cuando realmente Jovellanos ya planifica la expansión, porque recordar que siempre hablamos de Gijón o de Sisión, pero en realidad era como Mont Saint-Michel,
hotel, ¿no? Cuando subía la marea quedaba cerrado y ya es Jovellanos, bueno, que ya se planifica, soterramiento, donde estaba la puerta de la villa, estaban de los jardines de la reina, bueno, pues ya todo eso se trazan, esas calles de moros, de corrida, cambia la fisonomía de la ciudad y todo esto se va al traste con la Guerra de la Independencia, que también sale en la novela y viven la protagonista, como sabéis, Jovellanos fue una víctima, y los paseos que da con la hija, por el Arenal de San Pedro, la actual playa de San Lorenzo, son realmente guapos, vais a encontraros, yo creo que es una forma también de querer mucho al personaje. Y luego siempre pensamos, y esto yo lo siento mucho decir así, pero es verdad, quiero decirte, Mujeres Errantes metí un personaje que para mí era un gran desconocido, el que fue conocido como nuestro Che asturiano, Gaspar García Laviana, un cura de la teología de la liberación, un hombre poeta, guerrillero, bueno, un personaje. Y sin embargo, hay mucha gente que vive en la calle, en la avenida Gaspar García Laviana y no sabe ni quién es, ¿no? Y nosotros pensamos que Jovellanos, nuestro Jovellanos, sus obras, sus creaciones, pensamos que es muy conocido, universalmente conocido, pero luego sales por España y descubres que cada provincia tiene un prócer. Entonces yo creo que en este sentido de la historia, las mujeres, yo creo que es muy importante rescatar siempre personajes reales para dar no solo una dimensión, sino en este caso para darles la perpetuidad, para contribuir a una mayor perpetuidad. Porque si esto que es un libro que se vende en España y alguien de Málaga lo coge y dice, uy, mira, ¿y quién será este Jovellanos? ¿Existiría de verdad? Evidentemente a ver, esto puede sonar muy pretencioso, pero de verdad os digo que yo creo no es que si todos ponemos nuestro granito de arena, no solamente recuperamos la historia, sino también nuestros grandes personajes de la historia, porque si no la ignorancia nos acaba enterrando. Hay una cosa que nos suele suceder cuando escribimos, y es que, bueno, puedes tener en la cabeza más o menos una historia de lo que quieres contar, en tu caso, a partir de esos paseos, de esos recorridos por cima de Villa, dijiste, pues aquí falta esto, pero luego está ese detalle que es el que hace, la chispa esa que hace, esa especie de detonante del resto de la historia. En algún sitio he leído, o te he oído a ti, o algo así, que conocer que un hermano de Jovellanos había tenido... Ese fue lo que te hizo, tate, ¿es esto? Claro, porque al encontrarme con Jovellanos, al decidir la época, es decir, la protagonista, encontrarme con Jovellanos, empiezas a rascar, ras. Y el libro refleja el momento que explota con la Guerra de la Independencia, que es la caída del antiguo régimen. Entonces, realmente es apasionante, porque daros cuenta que el hermano de Jovellanos, el heredero del mayorazgo, se suicida por amores de una criada, que por cierto sale. Gloria la Encantadora sale ahí. La Encantadora es el nombre que figura en las cartas y que figura en los documentos. Este Miguel se suicida por amores prohibidos, porque las clases sociales tienen tal separación que ahora imaginamos los parias de la India y estamos hablando poco menos que de lo mismo. De hecho, doña Josefa de Jovellanos tuvo que acabar encerrada en el convento de las Agustinas porque también tenía amores, que por cierto en la novela ya veréis con quién tenía esos amores, porque para eso es una novela, ya veréis con quién tenía esos amores doña Josefa. Y eso es... Al verlo, yo claro, realmente esta es la historia que hay que contar porque es la historia de la que venimos, es el momento donde nacen los conservadores, los absolutistas, los liberales, los más liberales, donde tienes todo ese magma de efervescencia que es lo que va a derivar un poco después con Cánovas y Sagasta y que es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, realmente realmente pensamos que el tiempo pasa muy rápido, pensamos que nosotros nacemos, inventamos algo, pero tenemos que darnos cuenta, y si no buscarlo, seguro que lo conocéis todas, el calendario de Carl Sagan, este divulgador científico tan famoso, ¿no? Ese hombre tiene un calendario que yo siempre cito porque me parece súper representativo, donde el minuto 1 del día 1 de enero a las 001 tiene lugar el Big Bang. Y a partir de ahí, en los meses del tiempo, pues se va produciendo. Aquí viven los dinosaurios entre mayo y junio, aquí el
está el meteorito, aquí sale el primer protozoo, tal y tal. Bueno, pues el ser humano, o sea, desde que aquel homínido bajó de África, sí se puso de pie sobre las patas traseras, desde aquel momento, eso se produjo en el último minuto del 31 de diciembre. Todo esto que estamos pensando, que casi llegamos a Marte, lo estamos llegando en un minuto de ese calendario cósmico. Entonces, todo nos parece ahora que es todo como tremendo, la política, no sé qué, pero en realidad lees un libro de historia y estás leyendo lo mismo. Dices tú, pero a ver, ¿cómo es posible? Esto me suena. Te suena claro, porque en realidad el tiempo transcurrido, el hilo temporal es muy corto. Claro. Tu condición de, bueno, pues de trabajar siempre con papeles, con archivos, con tu condición, bueno, de historiadora que algo de paleografía y de interpretar esa letra endemoniada de los archivos de hace varios siglos. Supongo que te ayuda, naturalmente, porque te proporciona información, pero a veces no resulta también un poco, no sé si un hándicap, pero no te hace naufragar a veces entre tanta información. ¿Cómo es ese proceso en el que dices, bueno, hasta aquí? O sea, ya no sigo porque esto es un... Bueno, ¿cómo haces ese proceso de documentación? Porque quienes no tenemos esos conocimientos tuyos, ni probablemente accedemos con la habilidad con que tú puedes acceder a... que yo cada vez que veo un documento de eso digo, pero ¿cómo lo entienden? ¿Cómo entienden? Bueno, tiene su truque. ¿Cómo entienden esto que no se entiende absolutamente nada? Entonces, bueno, pues a lo mejor lo tenemos más sencillo para navegar por la documentación, pero en tu caso, ¿cómo te organizas? Hombre, puede ser realmente, en este caso, por ejemplo, fue un verdadero lastre, no, porque es que tenía montañas de documentación. Eso. Y encima te entra una avaricia ciega, lo quieres meter todo, pero dices tú, pero ¿cómo no voy a contar esto? O sea, ¿cómo van a perderse esto? Claro. No puede ser, lo tienes que poner, ¿no? En Roca yo tengo una editora, una chica que hace el editing de las novelas que se llama Muy Finamente, ¿no? Y ella en el editing de mis novelas siempre lo dice, yo contigo solo tengo que hacer dos cosas, cortar documentación y quitarte los modismos playos, porque claro, yo pico al timbre todo seguido. Vamos, eso, evidentemente, ya sabéis que no se pica al timbre, se toca, se llama, en realidad nunca lo sé, porque de hecho ya me sale picar al timbre y lo dejo, ya le pongo una llamada para que me lo quite porque le presta, ¿no? O qué sé yo, la garcilla y cosas que utilizas como coger en cuello. Coger en cuello, bueno, entonces claro, hay cosas de esas que yo antes daba vueltas y ahora ya las dejo porque a ella le hace gracia y a mí también, ¿no? Y recortarme documentación. Hay quien dice que realmente una novela se acaba cuando no tienes más que poner. En realidad una novela se acaba cuando no tienes más que quitar. A mí lo que antes me daba más pereza, que era precisamente... las novelas tienen, digamos... Y corrígeme, pero cada uno lo manda a su novela, las novelas suelen tener tres partes, ¿no? La parte gruesa de la documentación, donde haces ese acopio inmenso de documentación, y cuando hablo de documentación me estoy refiriendo a todo, documentación musical, cuadros, películas. Tú decides una obra y no solamente son los protocolos notariales con la lupa, porque si no a estas alturas ya no hay quien lo lea, con los protocolos, sino que también es todo lo que rodea esa época, bueno, malo, medio pensionista, lo que ves para meterte, ¿no? Luego viene la fase de la escritura, ahí es donde escribes ya compulsivamente, porque eso ya tienes el hilo y vas llenando la historia, y luego llega la fase que yo a mí al principio más pereza me daba, que era la de escribir con la goma de borrar. Y esa fase, que es la que más pereza me daba, esa fase casi es ahora la que más me gusta, porque esa es la fase donde realmente vas leyendo y lo que vas es procurando no chocar con nada. Y como choques con algo, además para eso ya veis que yo soy tajante, lo quitas la frase entera y a rascar. La intentas de meter en otro lado como no quepa afuera. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de la lectura que sea fluida. Yo escribo como me gusta leer. Y escribo como hablo, pero limpino, y pulido. Quiero decir que no vais a lo mejor a encontrar emigrantes florilegios, pero sí vais a encontrar historias, muchas historias, e historias, yo creo, a estas alturas puedo decir que historias bien contadas. Una de las grandes dificultades que yo creo que supone trabajar con épocas históricas
bueno, cuando escribes por ejemplo, Mujeres errantes, está situado en su mayoría en el presente o un pasado cercano, un pasado próximo de evocar, pero cuando se escribe refiriéndose o instalándose en una época que uno no ha vivido y que solamente tiene acceso a ella a través de la documentación, una de las cosas que a mí me parecen más difíciles es lo de trabajar lo que sucede situándose en el contexto, es decir, sin dejarse contaminar por lo que ahora uno piensa, por lo que ahora uno ya sabe, es decir, por juzgar de alguna forma o mirar, simplemente sin juzgar, mirar el pasado de hace 3 siglos o de eso, con la mirada de ahora mismo, con el riesgo que se supone. Esa es la mayor de las dificultades a la hora. A mí me parece una dificultad muy gorda, ¿no? Porque la tentación de elaborar las situaciones a partir de lo que uno piensa ahora, de la ideología de ahora, de la mentalidad de ahora, es brutal, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? Bueno, vamos a ver. Realmente, a ver, es que no me perdí porque iba a decir 2 cosas a la vez. iba a ver, espera, déjame... Sí, no, te decía básicamente que cómo se aborda una situación anterior, una historia de hace 3 siglos, sin que te traicione tu mentalidad de ahora. Ahí iba a contaros 2 cosas, ahora ya está, anotada la segunda, puedo contaros la primera y la segunda. La primera es que, por ejemplo, fijaros, Mujeres errantes, por ir tocando los temas a la vez, Mujeres errantes, que hablaba de ella, ahí, aunque sea contemporánea, es impresionante porque por primera vez en mi vida trabajé con documentación solo oral. 14 horas de grabación de unas pescaderas de Cimavilla, Tarabica y Chela Lomulata, del archivo de fuentes orales de la historia social de Asturias, y si hablamos del lastre de la documentación escrita, no te quiero decir la documentación oral. Y tener a unas personas cuyas vidas son 7 novelas. O sea, dices, oye, ¿qué voy a contar? Entonces, esa que dices es muy buena pregunta, porque es un verdadero desastre, no es la primera ni la segunda novela que empiezo en tercera persona y acabo desmontándolas enteras para hacer en primero, y es precisamente por eso que dices que es muy inteligente. Porque si yo me convierto en una narradora omnisciente, ahí sí que tengo mucho peligro de ir dejando la huella de la temporalidad, porque yo estoy analizando y diciendo lo que dice o interpretando lo que hace y dice un personaje. Por eso a mí me resulta, al final, siempre acabo haciendo las novelas en primera persona, porque los sentimientos, el daño, el dolor, el miedo, eso sí que son los mismos desde el principio de los tiempos. Entonces, si eso ya lo metes en un contexto, porque sí, en un contexto del siglo XVIII, donde tienes, bueno, pues evidentemente tienes las calles están sin asfaltar, no hay calles, tienes que pensar todo hasta los pequeños detalles, ¿no? Los más ínfimos detalles de ese personaje. Pero si tú lo ves desde fuera, lo cuentas desde fuera, yo creo que corres más riesgo de pervertir la lectura y de darle información a la persona que lee, de cierta forma influir en su opinión, ¿no? Y yo creo que al contrario, a mí lo que me gusta es que tú entres en la novela, entres a trapo con la protagonista en la época que sea, y con ella, como el caso de Andrea, con ella pases miedo. Andrea tiene endometriosis, no sabe ni lo que es, evidentemente, pero sufre esos mismos dolores. ¿Os imagináis lo que puede ser los paños? Quiero decirte, tú tienes que meterte en un personaje, en toda su dimensión, lo más pequeño y lo más grande, porque no puedes construir personajes de cartón ni de papel. Si tú construyes una persona, esa persona tienes que saber qué le gusta comer, qué comida odia, si le gusta ver los atardeceres o prefiere salir a pasear por la mañana, si es friolera, si tiene sabañones, si le picaron los mosquitos. Tú tienes que realmente... intentas meterte dentro de ese personaje para construirlo, y puedo juraros que si esta novela, todas las personas que están aquí la leen, habrá otras tantas novelas diferentes, porque
bien lo sabemos, cada novela no es lo que tú escribas, es lo que tú leas. Incorporas, ahí sí que incorporas todo tu bagaje, tus vivencias, ahí sí que creas realmente una nueva dimensión de la lectura, ¿no? La lectura das una dimensión diferente a cada persona. Yo creo que eso es lo rico de la literatura. Claro, y además tienes que sustraerte a todo lo anterior, no tanto en literatura, que a lo mejor es más cuidadoso, pero tienes que sustraerte y olvidarte de todas las películas de Hollywood en las que se habla de esa época y que los personajes tienen todos los dientes perfectamente. Por ejemplo, ¿no? Quiero decir, todo ese tipo de detalles exige un esfuerzo de abstracción del personaje. ¿Cómo se vuelve luego a la realidad? Quiero decir, bueno, con dificultad, no te creas. O sea, hay momentos en que salir, claro, yo esta novela, por primera vez en mi vida fui feliz porque me pilló parte del confinamiento y como soy archivera de mover cajas, pues no teletrabajaba, o sea que pude dedicarme unos días que lo único que hacía era levantarme a las 7 de la mañana, paraba a la hora de comer, 1 hora para comer, escribía hasta las 8 de la tarde, salía a aplaudir, un poco de gimnasia y al día siguiente igual, y así día tras día, que es la felicidad máxima. Yo si algún día seré feliz será cuando realmente pueda dedicarme a hacer solamente lo que me gusta, que es esto, ¿no? Que es esa inmersión. Porque ya no es escribir, es esa inmersión, es que tú estás dentro, estás habitando otro planeta, otro universo, todo lo que ves tiene un destino, que es esa novela. Todo lo interpretas de manera que puedas aprovecharlo, desde el guiño de alguien que cruza un semáforo, un gesto que alguien tuerce, un peinado, un tic, cualquier cosa, siempre hay un personaje esperando a que le des vida, precisamente, con la vida que robas a los otros, ¿no? Porque yo creo que los autores somos un poco como eso, ¿no? Como una esponja que vas fagocitando historias, personas, vivencias. ¿Qué es lo que más te gustó hacer a ver, mi idea en un principio era preguntarte de todas tus novelas, pero bueno, vamos a centrarnos en la última porque si no podemos estar aquí mucho tiempo y resulta apasionante hablar de ello, pero ya que estamos con la hija de las mareas, aparte de la personalidad de Andrea, todo el trasfondo histórico, que a mí me parece muy, muy importante y absolutamente imprescindible para conocer. Conocemos la Guerra de la Independencia, sí, un poco, porque hemos estudiado algo en el instituto o poco más, pero la Guerra de la Independencia en Asturias y las consecuencias y los personajes de aquí y cómo se desarrolló me parece imprescindible. ¿Con qué te sentiste más cómoda? ¿Contando todo ese trasfondo histórico o con el personaje de Andrea y su propia peripecia personal? Pues dentro de esas cosas que te decía yo, ese eje, sí, ese doble eje que hay siempre en tu novela. Es un poco como lo de dar con Jovellanos y abrir, como diríamos ahora, abrir el melón, ¿no? A ver, de la Guerra de la Independencia es que parece que lleves Peñaperros y Curro Jiménez y que aquí no pasó nada. Pero a ver, que nos volaron la ciudad entera, que volaron el cerro con todo y la batalla de los mamelucos. Dejarme contar la batalla de los mamelucos. Sí, cuenta la batalla de los mamelucos. Dejarme contar la batalla de los mamelucos. Imaginaros ese momento. Bueno, imaginaros ese momento. Dentro de las muchísimas, es que son unos años, pocos años, pero es la verdadera locura. Entonces, el norte, poneros en este norte que estaba tomado por los franceses, ¿no? Norte tomado por los franceses. Y entonces un general que se llamaba Renovales, en agosto se pone a montar en Cádiz una flota para venir a ayudar. Cádiz fue la única que nunca estuvo tomada por los franceses, la única ciudad, era donde estaban las Cortes de Cádiz, estaba haciendo la Constitución de 1812 la Pepa, ahí estuvo Jovellanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces Renovales monta una flota para venir para acá, pero claro, de aquellas flotes, pues como todo había que conseguir el dinero, había que conseguir los marineros, había que conseguirles provisiones, había que conseguir los barcos, había que cargarlo todo. Total, que cuando Renovales acaba de montar la flota para venir a auxiliar aquí al norte, estamos en octubre o noviembre. Agárrale un temporal que lo desarbola toda la... Bueno, en La Coruña ya queda la mitad de la flota de Renovales. Y el caso es que lleguen aquí enfrente. Imaginaros cómo llegarían aquellos andaluces de tierra adentro, mareados, en alpargates, vomitando, un frío, que te mueres.
Y llegan ahí, delante de las Arenas de San Pedro. El primero bus que tiren, cárguense la casa de Jovellanos. Mirad tú cómo me venían de certeros. Y el caso ye que, ahora pongámonos así, desembarco de Normandía, pero en el siglo XVIII. Y empiezan a desembarcar aquellos probes malagueños, gaditanos de Jaén. Y de repente desembarcan ahí por la parte de San Pedro. Y de repente, es que imaginar el sonido que empieza a venir del Piles, el piafar de los caballos, les cimitarres, porque estamos hablando de los mamelucos. Con los franceses venían los mamelucos, los famosos mamelucos de Goya. Y ahí entre los mamelucos de Goya una matanza que te mueres. Claro, todo esto yo cuento, lo he visto por los ojos de ella, que anda por allí, y cuéntanoslo, porque son sus memorias. Estos son sus memorias de ella. Entonces, por eso yo puedo contarlo así para gracioso, ¿no? Pero tú estás viviéndolo, el pánico y el terror, y sientes realmente con ella el olor a pólvora, el miedo, te sitúas detrás de ese acueducto que había por donde las dunas, lo ves y bueno, tienes otra... Sí, por eso lo mencionaba, porque a mí me parece una de los grandes valores de esta novela, la percepción que nos regala a los lectores de algo que yo confieso mi absoluta ignorancia, no tenía ni idea, y está presentado de una forma tan gráfica, tan que se huele, que se siente, que esa atmósfera está tan bien creada, que yo creo que los que no la habéis leído, yo creo que deberíais leerla, aunque fuera por eso. Por cierto, una cosa que te lo habrán preguntado muchas veces y habrás estado harta de contestarla, el hecho de que a alguien le puede chocar el hecho de que cuando hablas de Gijón es Gijón, cuando hablas de Oviedo es Oviedo con B, y cuando hablas de Avilés es Avilés con B. Sí. Explícalo ya, porque eso es una cosa que todo el mundo te lo pregunta. Bueno, hay dos cosas de la novela que hacen que todo el mundo pregunta y choquen mucho la atención, ¿no? A ver. Por un lado está lo del asturiano. Pero dicen, pero ¿y qué lo del asturiano? Digo, bueno, pero ¿y qué Jovellanos y su hermana, que además escribe en asturiano y además hace una poesía social tremenda y que no tiene una calle, la calle tiene por el nombre del marido, vamos a romper aquí una lanza a favor de que tenga una calle, por Dios, por favor, que tenga su nombre. Ellos saben perfectamente que al pueblo no tiene ni educación, ni posibilidad ni de mantener, ni de conservar, ni de entender ni sus tradiciones y su cultura. Y consideran que ellos, precisamente, los nobles, los de las clases aristocráticas, que son los que conocen, son los que tienen el deber y la obligación de preservar para la posteridad la lengua, la cultura, las tradiciones, el habla. Eso por un lado. Por el otro, lo de Gijón, Oviedo y Avilés que preguntas, esto también es algo que sucede en ese momento por una razón clara. Andrea es impresora. Toda su familia, las Carballo, son familia de sanadoras. De hecho, sanadoras, sabéis que la mayoría de las brujas que quemó la Inquisición en realidad eran o mujeres independientes o que tenían negocios que sacaban los pies del tiesto, o muchas de ellas curanderes y sanadores denunciadas por los médicos, ¿no? Entonces, bueno, una de las abuelas de Andrea o tatarabuela acabó en la hoguera, pero bueno, son una familia de tradición sanadora, ¿no? Que era el papel que ejercían las mujeres en los pueblos donde no había para pagar a los médicos, eran a donde podías recurrir para cualquier cosa, desde un aborto a un dolor de muelas. Pero ella rompe con esto. Ella rompe con esto y ella va a ser impresora. Y decís, impresora en el siglo XVIII, es que si miráis en la Biblioteca Nacional el catálogo de mujeres impresores de mediados del XIX, caéis de espaldas, porque yo por lo que decía, impresora, no, es que hay un montón de mujeres impresores en ese momento. Entonces, ella es impresora y ella quiere, es un juego, ella deja en ese momento constancia y escribe así porque precisamente la grafía es variable, todavía no está sentada, es un momento histórico donde la grafía no está sentada, ¿no? La B y la V se confunden, la J, la X, la B, la V. Entonces, cada imprenta, en realidad, lo considera, bueno, pues como un sello de la casa, una marca personal, el utilizarlo de una manera. Su libro de estilo. Su libro de estilo, exacto, muy bien dicho. Y entonces es lo que Andrea, en su
imprenta, porque ella llega a fundar un periódico en Francia y luego funda otro periódico aquí. Ella lleva, que lo sepáis, la novela Barca. Ella es nieta del último ballenero que hubo en Gijón, la última ballena que entró hacia 1720, y la novela acaba con el levantamiento de Riego en 1823, con lo cual coge lo que son 100 años de historia, abarcando evidentemente la Revolución Francesa, que ella va a vivir en primera línea porque va a ser la secretaria de Olympe de Gouges, y la parte de la Guerra de la Independencia cuando la guillotina la persigue, que vuelve a casa. Y esa es la razón por lo de que aparece Oviedo con B, que cuando lo leáis no penséis que es un error, que forma parte justamente de eso. No sé si preguntarte cómo llevas la cosa de la promoción, porque claro, uno cada vez que abre un periódico, cada vez que tal, ahí está Pilar porque está haciendo aquí, allí, la llaman no sé dónde va. ¿Cómo llevas esa... ¿Dónde llevas las pilas incorporadas? No, yo soy muy profesional. Una vez intenté meter una community manager, que se dice, dije, voy a meter una que me lo haga porque realmente lo de las redes es muy engorroso y lleva mucho tiempo. Y claro, estaba riñendo todo el día. No, así no. Dije, bueno, pues hágalo yo. Y entonces nada, no tiene más que método. Todos los días meto una noticia y todos los días metes una noticia. Método. Y agotador, pero realmente para los autores de provincias que no tienes un programa de televisión y que no tienes... Bueno, pues eso, evidentemente, porque aquí conocidos en realidad en España, que conozcamos en toda España todos, 4 y Almudena ya no está, quiero decir. Entonces realmente es muy difícil tener esa presencia. Lo que puedes optar es a tener presencia en redes. Como realmente lo de la documentación y la información siempre fue lo mío, bueno, pues es algo que no me resulta extraño, y que cuando empecé, de hecho, a este tipo de promoción, lo hice un poco, bueno, pues experimentalmente, a ver si realmente, bueno, pues alguien que salía, así como quien dices, no de la nada, pero de las más altas cumbres de la miseria, podíamos llegar a alguna parte, ¿no? Y bueno, de momento la verdad que, bueno, aparte que Roca es muy buena editorial, pero bueno, también es verdad que lo de las redes sí mueve. Ya sabéis, estoy en redes, podéis seguirme en cualquier red y es muy activa, como veis en redes también. Bueno, entonces ahora llega el momento de saber, de descubrir el gran enigma. ¿Tú cuándo te arreglas para escribir? ¿Cuántas horas escribes? ¿Qué tipo de rutina de escritura tienes? ¿Tienes unas horas? ¿Te planteas escribir un número de palabras? El tiempo para escribir, ¿de dónde lo sacas y cómo lo haces? Pues lo saco de todos los lados. O sea, yo llego de trabajar, si estoy muy cansada, cierro medio ojo, y si no, a las 4:30 o las 5 me pongo a escribir. Y escribo salvo que tenga otra cosa que hacer, escribo hasta la noche, los fines de semana escribo. Y parece que sales mucho porque pones una foto, pero bueno, pones una foto que a lo mejor está hace 3 meses. Tú en realidad llevas una semana encerrada escribiendo que no viste la luz, ese ni es el sol, no viste nada. Es que vamos, yo no abro ni las cortinas a no verlas, porque de repente... Pero claro, es como la gimnasia o como tocar el piano. Tú nunca llegarás a ser un buen pianista si no tocas todos los días. Claro. Pues yo creo que nunca llegarás a escribir si realmente no escribes todos los días, ¿no? Como decía que la imaginación nos pille trabajando. La inspiración nos pille trabajando. Sí. Si es que si no, está muy bien todo, pero ahí tienes que estar... Y a medida que te haces así una escritora más bestseller, que vendes mucho, que te conoce mucha gente y tal... porque vas teniendo manías, porque acuérdate que García Márquez, cuando empezó a escribir, de García Márquez siempre se dice que para escribir necesitaba tener 500 folios inmaculados así y flores amarillas en un esto, pero dudo mucho yo que cuando escribió al principio pudiera tener ese tipo. ¿Vas cogiendo manías o...? Mira, vamos a ver, aquí los únicos que tienen manías son los paisanos, que no hay quien los aguante, porque tú cada vez que ves una película de un escritor, ¡madre mía, qué derrama! Vamos, de hecho, García Márquez, ahí donde lo veis, fueron de viaje la familia, que no la llevaba de viaje en la vida, montó los atos en un coche, y cuando estaban saliendo, que ya tenían pagado el destino de la playa, esta anécdota ya famosa, de repente ocurrió así como empezar 14 años de la soledad, dio la vuelta y todos para casa quedaron sin vacaciones. Vamos a ver, quiero decirte. Una mujer no haría eso jamás, diría, bueno, ya lo escribiré cuando vuelva. O tomes nota, la notarás, qué sé yo, ¿no? Pero parece que esto del escritor maldito, el escritor estreñido, el escritor no sé qué, eso siempre son los paisanos, porque yo acuérdome la primera vez que oí, que llamóme mucho la atención,
a Carmen Gómez Ojea, que decía, pues yo estoy escribiendo lo mismo que arreglo aquí que arreglo el dobladillo y el jaretón. Y yo, claro, yo de aquella que aspiraba a ser como una escritora, que dices, oh, se empezaba a escribir yo, porque me presentó ella Comadres, fíjate tú, en el año 2001. Y entonces yo pensaba, madre, ¿no? Esto dices tú, chica, como qué vulgaridad, ¿no? Claro, si me veis a mí meneando el pisto, atendiendo, poniendo la lavadora y de paso con el ordenador, la risa. Pero a ver, y es la única manera, que realmente puedes escribir todos los días, porque la vida sigue y tú tienes que hacer muchas cosas y bueno, que valemos para todo, Fies. Vamos a dar opción a que alguien te pregunte si tiene interés a alguien. Pero bueno, yo no me resisto a preguntarte en qué siglo andas metida ahora, porque ahora estás de promoción, ya has escrito, ya está publicada, ya no sé qué, pero sabiendo que los tiempos... Bueno, que tengo otra camada, no te digo más, me da mucha vergüenza decirlo, pero... A ver... Sí, pero bueno, no la voy a mandar todavía porque luego Blanca Rosa se pone loca y me la edita. Decirte que tenía esta de La muerte es mía tan guapísima que me presentó Carlota en este mismo escenario, que tenéis que leer porque es muy guapa. Es verdad, no hemos hablado nada de La muerte. Nada, imaginaros, vaticinaba una pandemia, la hubo. Vaticinaba que se aprobaba la ley de eutanasia, la hubo. Esto cuando lo leáis es cómo digiere una autora el caso Marea, que recordar que yo fui de las que le falsificaron la firma. Y entonces ahí veréis cómo se digiere, que no tiene nada que ver. Eso es para otra charla. Eso es para otra charla. Sí, es que cada novela da para un mundo. Cada novela da para un mundo, la verdad. Sí. ¿Y en qué? ¿No puedes contarnos en qué siglo voy a contaros lo que descubrí. Voy a contaros lo que descubrí ayer. ¡Ah, qué bien! Estoy en el siglo XX y por primera vez es alguien... No es un biopic, pues no es un biopic, porque evidentemente es una creación literaria, el otro es otra cosa. Pero descubrí las flappers. A ver, ¿quién sabe quiénes son las flappers y los garzones? ¿Veis? Las flappers. Flappers. Bueno, pues de repente es de esas cosas que tus personajes te regalan. De repente estoy mirando, tal, pum, pum, y de repente veo a flapper. Bueno, pues cuando la Primera Guerra Mundial, ¿qué pasó? Lo de siempre, las mujeres ahí siempre estamos a la que salta a ver si nos toca lo nuestro, ¿no? Y entonces en la Primera Guerra Mundial, como los paisanos estaban batallando, entramos a las fábricas. ¿Qué pasó cuando acabó la guerra? Que querían echarnos fuera, o nos echaron fuera. Pero claro, en Estados Unidos, el de Flappers es un movimiento de Estados Unidos. Las garçonnettes son de Francia. El movimiento de las flappers, claro, de repente que se convierte, son moces jóvenes que en su día trabajaron, que empiecen a tener perros después de una guerra. Eso es lo que define el espíritu de los locos años 20. Ellas trasnochen, conducen como unas loques, corten la melena, van con faldes cortes, alcohol, cocaína, sexo, la locura total y completa, las flappers. Y las garçonnettes, en Francia, como los franceses son más sesudes, los franceses lo que hacen son los que tienen esta estética andrógina y visten de traje masculino, y ellas estudian muchísimo, se encargan precisamente entre ellas de estudiar y ponerse en las materias tradicionalmente masculinas, como pueden ser economía, política, y entonces se presentan en las tertulias de los varones y les dan unos datos que los dejan muertos, ¿no? Sí, uno de esos datos. Unos datos. Y esas son las garçonnettes. Y claro, es de esto que dices tú, madre mía, mira tú que te crees que lo sabes todo. Y rasques así, pero así, rasques así y aparecieron. Imaginaros, cada día es cada día aparece algo nuevo. Cada día hay una novela por escribir. Porque cada día olvidamos más la historia, cada día olvidamos más la historia. Y si olvidamos la historia y perdemos la historia, nos estamos olvidando y perdiendo nosotras mismas. Pues la frase así como final es tremenda, pero seguro que alguno de vosotros tiene curiosidad y quiere preguntar algo, comentar algo. Es vuestra ocasión. Mira, allá atrás. Mira, guapa, fatal. O sea, mi fisio, yo cuando escribo soy como un monstruo. O sea, me tocas aquí duro porque estoy así. Tengo unos dolores luego musculares por los brazos, los cervicales. Yo a los 40 quisiera jubilarme por fibromialgia, no os digo más si tendré... No te jubilan, ya te digo yo que no te jubilan pero por fíjate, eso. Pero fíjate, decía, sí, porque tengo muchísimos dolores y agotamientos musculares. Y me pongo tensísima, pero como si fuera un caparazón. Oye, acabo la novela y oye, nada.
relajada, feliz, blandina. Yo me acuerdo de... O sea, que no me relaja, ¿no? Me estresa. Fíjate, yo me acuerdo de José Manuel Fajardo, el novelista, que hubo una temporada que vivió aquí en Gijón y un día me lo encontré por la calle y ¿a dónde vas? No sé qué. Dice, pues mira, voy al gimnasio. Y digo, qué curioso que vayas. Dice, sí, voy al gimnasio porque estoy escribiendo una novela. Y me explicaba que sí, que era su forma, que decía un poco lo mismo que tú, porque decía que estar escribiendo así le contracturaba todo, ¿no? Entonces, sí. Para poder escribir una novela tenía que ir al gimnasio para poder estar en forma... Claro, ¿ves? Esos son los paisanos. Si yo no tuviera que trabajar, iría al gimnasio por la mañana y luego escribiría por la tarde. Como tengo que trabajar, acumules y nada. No sé. A ver, un par de cosinas más y cerramos que... Sí. Bueno, es que la guerra de la independencia, que era lo que comentábamos antes, imaginaros lo poco que sabemos, que realmente es como se ve en la novela. O sea, aquí había unos días que nos gobernaban los de, supuestamente, Pepe Botella, y entonces mataban a los afrancesados. Luego venían, ojo, si estaban los de la Junta Suprema, que estaban los afines, mataban, pero es que cuando entraban los franceses mataban a todos los otros. Pero esta dinámica realmente perversa de las guerras, que yo creo que ya lo que te refieres que se refleja, ¿no? Yo creo que eso ya es muy necesario, aparte de que en este caso supuso el detonante político, el detonante del sistema político, aunque luego se intentó mantener, ¿no? Pero no sé si responde a lo que me estás diciendo. Una última cuestión. Sí, debes hacerlo, está muy bien. No, la verdad que la vais a disfrutar, ¿eh? La vais a disfrutar, sí. La hija de las mareas, porque además, leeros yo es la novela que quizá escribí más despacio por aquello del confinamiento, y como son unas memorias, imagínate que tú escribes tus memorias, la parte de la infancia siempre es la parte más tierna, siempre es la parte más emotiva, más evocadora. Eso te va a permitir, su infancia hasta los 13 años, nace en Oviedo, pero transcurre también aquí en Gijón, te va a permitir meterte, que eso es otra cosa que yo suelo hacer en mis novelas, al principio, darte todas las variables para que realmente te metas entera hasta el cuello, y cuando la acción empiece tú ya vayas vestida con ropa de época, comas la comida de época, huelas los sabores, veas los gochos corriendo por las calles. ¡Claro! Y en esta además es que pasa todo, porque hasta la más pequeña anécdota os juro que es real. Es que hay cosas que me dicen, pero no puede ser. Y yo, que sí. Hasta aquel que ahorcaron 7 veces, y el otro, y el del que se escapó el gocho, y el que se escapó de la cárcel, y no sé qué todo, porque había tantísimo, que era lo que decías, había tantísimo. Bueno, pues yo creo que vamos a terminar por hoy. Esto forma parte de este ciclo. Seguiremos, tendréis noticia de próximas escritoras con las que charlaremos. Y muchísimas gracias por mi parte. Sí, yo quiero. Nos mover, que quiero hacerle una foto del público. Bueno, yo pienso que tanto Pilar como Laura se merecen un aplauso, ¿no? Gracias. Muchas gracias a las dos. Solo informarles que el siguiente encuentro de Palabras de Mujer será el día 8 de marzo con la escritora Leticia Sánchez Ruiz. Y el próximo acto del Ateneo será mañana, día 23, donde nos comentarán la historia del Regimiento Príncipe número 3. Están ustedes invitados. Nada más, muchas gracias de nuevo y les deseo que tengan un feliz resto del día. Gracias.